Una EB2 es un programa que es conocido como visa y que permite a un profesional con maestría y con más de 5 años de experiencia aplicar a una residencia permanente en los Estados Unidos basado en un modelo de negocio que afecte a comunidad vulnerable. Las ventajas del programa EB2 o visa EB2 o de interés nacional son, primero, no necesitas hacer una inversión específica, no necesitas una carta de una empresa que te haga una oferta de empleo. Tercero, puedes obtener la aprobación de tu residencia en periodos de 8 a 12, 14 meses sin ningún problema. Y cuarto, es un camino directo a residencia, lo cual es muy atractivo desde el punto de vista del mundo de las visas. Un programa EB2 o visa EB2 debe ser tramitada por un abogado experto en la materia, que haya hecho muchos casos de EB2. Nosotros en VIXPlan tenemos contactos con despachos de abogados que son expertos en el tema de EB2 y te podemos entregar la sugerencia, la referencia para que puedas ir a trabajar con abogados expertos. Los profesionales que pueden aspirar a una EB2 o de interés nacional son aquellos que tienen un título de maestría y al menos 5 años de experiencia en sus carreras, pero no es necesario tener compañía en el país de origen antes de aplicar a su EB2 en los Estados Unidos. Es decir, que muchas personas aplican. La clave es que deben encontrar un modelo de proyecto o un modelo de plan de negocios que pueda demostrarle a los agentes de inmigración con ese modelo de negocio que van a influir sobre comunidad vulnerable o sobre minorías. Por ejemplo, veteranos, latinos, madres cabeza de familia, afroamericanos, minorías que en algún momento por geografía o por condiciones económicas se encuentren en situación de vulnerabilidad. Tu modelo de negocio deberá desarrollar y elevar los estándares de calidad de estas comunidades vulnerables. Para aplicar al programa EB2 o visa EB2 no es indispensable que la compañía que vas a crear sea una entidad sin ánimo de lucro. Puede ser una empresa con ánimo de lucro donde prestas un producto o servicio que va a favorecer comunidad vulnerable. El plan de negocios para EB2 será fundamental en el proceso de aplicación a ese tipo de visa. ¿Por qué? Porque le va a demostrar al oficial consular que analice el caso de qué manera influye sobre las comunidades vulnerables con los productos o servicios que vas a promover con el modelo de negocio que estás creando. Por lo tanto, ese plan de negocios deberá estar alineado de alguna manera y de manera ideal con agendas estatales, con agendas gubernamentales, con propósitos o iniciativas del gobierno federal o de los gobiernos locales para que se pueda ayudar a desarrollar esa comunidad en situación de vulnerabilidad. Esos son factores determinantes al configurar una estrategia de negocios en un plan de negocios para EB2. Este es VIXPlan, este es tu canal, por favor suscríbete y no olvides dejarnos tus comentarios. VIXPlan, tu plan, tu futuro, tu visa.